¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Vamos a ver si es verdad. Suelten las palmas. Eso. Mejor es un día en la casa
Es una bendición poder estar aquí nuevamente. De verdad que subirse aquí al altar es una emoción muy grande. Es una bendición poder hacerlo y poder transmitir al pueblo la palabra del Señor. Y pues qué responsabilidad tan grande, sobre todo teniendo aquí dos pastores y todos ustedes, hermanos, que son el pueblo del Señor. La responsabilidad que tenemos delante de Dios de transmitir la palabra de Él pura, sin meter nada que provenga de nuestra mente o de nuestro corazón, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y a veces metemos las patas, ¿verdad? Siempre lo he dicho, a veces decimos cositas que se nos salen a nosotros, pero el Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón. Yo pido y en mi oración en este día, que todo lo que el Señor quiere transmitirles a ustedes sea transmitido sin interrupción. Tómenlo de parte del Señor. Siempre a mí me ha gustado mucho un dicho que mi papá lo decía, y sé que es un dicho muy común hoy día. Dice, vive cada día como que fuera el último, ¿verdad? Y yo escuché a alguien por ahí que dijo, algún día eso será verdad. Y es así, o sea, algún día será nuestro último día, pero cada día debemos vivir como que fuera el último. Y a mí me gusta mucho esto porque lo aplico a mí cuando yo vengo aquí y digo y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué mensaje te gustaría darle a tu pueblo? Y muchas veces no lo sé, el Señor me lo dice por ahí en último momento, el Señor pone mi corazón desde antes, pero siempre lo que digo es, si este fuera mi último mensaje, ¿verdad? ¿Qué me gustaría que el Señor le dijera al pueblo a través mío? Y eso es lo que quiero hacer en este día. Bendito sea, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Antes de que se sienten, podemos leer por favor el pasaje de hoy día, Isaías 61:1. Isaías 61:1 es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Quisiera leerlo en la versión de la Nueva Versión Internacional. Me gustó mucho cómo lo dice aquí y es muy parecido, por supuesto, es otra versión y dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Miren qué lindo que lo dice aquí. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Amén, amén. Bendita sea la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Gracias. En esto de preguntarle al Señor, ¿verdad?, qué era lo que el Señor quería transmitirles a ustedes en este día. Y quiero decirlo con mucho amor, porque cuando uno prepara un mensaje, uno siempre trata de decir cosas bonitas que le guste a la gente, ¿no es cierto? Y de pronto el Señor dice, no es eso lo que yo quiero hacer. Muchas veces lo que el Señor dice no nos gusta. Y cuando a uno le gusta un mensaje, yo creo que uno se debe quedar pensando, ¿realmente era algo que venía de Dios? Pero si a uno no le gusta, también es lo mismo, ¿verdad? Decir, eso era lo que Dios quería decirme a mí, aunque no me guste. Muchas veces las cosas que Dios dice no le gustan a la gente, no le gusta a uno mismo, porque no son las cosas que uno quiere oír o que quiere hacer, ¿verdad? Y quería hablar en este día sobre heridas o cicatrices. Y quisiera hacer una pequeña introducción para ver, ustedes saben que cuando en la Biblia se hacen analogías, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, la iglesia como un cuerpo, o la vid o la higuera, son analogías que el Señor usa para que nosotros podamos entender un poquito. Y por eso quería hacer esta introducción en un poco, digamos, médica, científica, ¿verdad? Yo no soy nada de eso, pero estuve investigando un poquito. ¿Qué
es la definición de una herida, ¿verdad? La definición de una herida, según el diccionario, es una lesión, un corte o una lastimadura que rompe la piel u otros tejidos del cuerpo, generalmente debido a golpes, cortaduras o desgarros. Fíjense, la definición, ¿verdad?, de herida. Algunas heridas, según lo que decía allí esta como enciclopedia médica que estuve buscando, algunas heridas pueden ser reparadas fácilmente, ¿verdad? Heridas pequeñitas que no necesitan ni siquiera ponerle una curita ni nada, sino que se sanan solitas. Y allí, heridas pequeñas que pueden ser reparadas fácilmente, pero otras pueden ser graves, ¿verdad? Y muchas veces requieren atención médica. Una herida grande ya no se sana sola, a veces necesita ser tratada por la abuelita, generalmente, ¿no es cierto?, que tiene sus hierbitas y sus cositas allí para sanar, pero si la abuelita no puede, toca ir al médico. Y el médico muchas veces tiene que hacer un procedimiento para sanar esa herida, ¿verdad? Y entonces dice, requieren atención médica. Algunas heridas inclusive pueden llegar a ocasionar la muerte de la persona, ¿no es cierto? Ustedes dicen, escuchan en las noticias, lo hirió a esta persona y después de un tiempo se murió en el hospital porque era una herida muy profunda, algo que muy difícil de curar. Y en algún momento de nuestra vida nosotros hemos sido heridos en nuestro cuerpo, ¿verdad? En algún momento yo veo al hermano Luis, a ver, a cada rato yo le encuentro alguna herida nueva que tiene por allí con su trabajo, ¿no es cierto? Que en estos días ya supe que por ahí tiene otra herida, otra marca, ¿no es cierto? Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido heridas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede decir, mira, aquí esto me pasó, por aquí, por allá, por un accidente o por una locura también, ¿no es cierto? Hay heridas que son hechas por locuras. Yo tengo una tremenda cicatriz aquí en la cabeza, gracias a Dios todavía tengo pelito y no se me ve, pero cuando me quede sin pelo, ¿verdad? Se me va a ver la cicatriz aquí que tengo. Me cogieron 10 puntos una vez que fuimos ahí ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ese día quedaron traumadas, yo creo, con lo que me pasó, pero si estamos aquí hoy día, hermanos, es porque esas heridas que en algún momento tuvimos han sido, ¿qué?, sanadas, ¿verdad? Han sido sanadas. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en un hospital, estaríamos quién sabe dónde, si esas heridas no hubieran sido sanadas. Si esta herida que yo tengo aquí no hubiera sido sanada, yo no estaría parado aquí hoy día. Sin embargo, esas heridas han dejado cicatrices en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cicatrices en nuestro cuerpo. Entonces busqué qué es el significado de cicatriz. El significado de cicatriz es la señal que queda en los tejidos orgánicos después que una herida es sanada. Miren ustedes, cicatriz, cuando la herida sana, queda una cicatriz. Algunas cicatrices son chiquititas, no se las ve. Algunas son grandotas que ahí quedan durante toda su vida, ¿no es cierto? Pero según la medicina, hay varios motivos por los cuales una herida, no cicatriza. Fíjense, y encontré ahí, según las definiciones, por lo menos 5 cosas por las cuales una herida no puede cicatrizar. La una son enfermedades sistémicas. ¿Alguien sabe qué es eso? Yo no sabía, tuve que buscar ahí qué es eso de sistémicas. Pero, por ejemplo, son problemas circulatorios, problemas vasculares, la diabetes. Ustedes saben, una persona diabética se corta y es súper difícil que se sane. Muchos mueren con un corte simplemente porque nunca se les sana esa herida. Insuficiencias glandulares. La segunda cosa, presencia de cuerpos extraños, como una astilla, un pedazo de vidrio, etc. Es decir, si es que el hermano Luis se lastimó con un pedazo de vidrio y el vidrio se quedó ahí metido, esa herida no va a cicatrizar, porque el vidrio está allí, está dañando todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar el vidrio y ahí esa herida cicatriza. Tercero, los medicamentos que retardan el proceso. Hay cierto tipo de medicamentos que la gente toma y que retardan el proceso de que una herida sea sanada. Y la otra es que está ubicada en una zona de movimiento constante. Es decir, si el hermano Luis, que trabaja tan fuerte, ¿verdad?, se lastima, pero él está moviendo su mano y está haciendo cosas, difícilmente esa herida
se va a sanar o va a tardar en sanarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mantener esa área de la herida tranquilita, en reposo, hasta que la herida sane, ¿no es cierto? Y la otra, esta no me gustó mucho, pero igual dice ahí la edad, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que para los que ya están viejitos aquí, no yo, de que cuando a medida que se va avanzando en edad, las heridas más difíciles cicatrizan. Yo recuerdo eso, cuando yo era un jovencito me lastimaba en algo y al otro día ya estaba sano, pero hoy día si yo me lastimo, ¿no es cierto? Se demora más la herida en sanar, y eso es por la edad. No sé qué tiene que ver la edad con esto, no tiene mucho que ver. Pero yo quisiera que ustedes vayan pensando en lo que estamos hablando, porque esto no es una clase médica, hermanos, esto es un tema espiritual, ¿no es cierto? Y que a medida que vamos analizando todos estos puntos, ustedes vayan pensando de manera espiritual qué es lo que cada una de estas cosas significa. Por eso decía al principio, el Señor hace esta analogía de la iglesia como un cuerpo, y estamos hablando aquí de heridas del cuerpo, ¿verdad? Y vayan pensando, no piensen en ese lastimadito que se hicieron en la mano, vayan pensando espiritualmente qué es lo que esto significa. Cuando una herida no cicatriza o el proceso es más lento de lo normal, ¿qué es lo que sucede? La herida se infecta. La herida se infecta y puede desarrollar, según todavía estamos hablando en términos médicos aquí, una gangrena, ¿no es cierto? Si se corta algo en el pie, hermano Luis yo creo que sabe mucho de esto también, ¿no es cierto? Porque las herramientas con las que se trabajan no son estéticas, esterilizadas, exacto. Esas tienen microbios en cantidad, y entonces un corte de esos lo que hace es que provoca una infección. Y si la infección no es tratada, entonces puede producir gangrena. Y ustedes ven que hay personas que han tenido que cortarles un pie, han tenido que cortarles una mano porque se infectó, no se cuidó, le dio gangrena y tuvieron que operarlo y sacarle esa parte del cuerpo, ¿no es cierto? Y la amputación, ¿no es cierto? Y miren esto que encontré, que es una enseñanza espiritual muy profunda, tiene que ver con esto. Dice, una herida sin sanar es una puerta abierta a infecciones o problemas mayores. Es una puerta abierta a infecciones o problemas mayores. Una infección afecta a todo el cuerpo. Una infección, por más pequeña que sea, no afecta solamente a esa parte del cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Todo el cuerpo es afectado por una infección. Pero de lo que queremos hablar en este día son de ese tipo de heridas más profundas que tienen que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu, ¿verdad? Y esta es la analogía: el cuerpo, el alma y el espíritu, heridas del alma, heridas del cuerpo. Y una herida de esta naturaleza básicamente tiene que ver con una ofensa, ¿cierto? Con una ofensa que en algún momento sucedió en nuestra vida y que dejó una herida, así como esa herramienta o como esa piedra o como ese cuchillo dejó una herida. Esta herida es provocada por ofensas en nuestra vida, ofensas que nosotros hemos hecho a alguien o que alguien ha hecho en contra nuestra, ¿verdad? Ofensas, y que han sido con personas o con Dios. Todos hemos sido heridos emocionalmente, espiritualmente en algún momento de nuestra vida. ¿Amén? ¿Todos creen eso? En algún momento de nuestra vida, todos nosotros hemos sido heridos espiritualmente, emocionalmente, hemos sido heridos. Y cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a la iglesia, traemos todo ese tipo de heridas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, ¿verdad? Que han venido
del pasado y que tenemos que lidiar. El Señor tiene que lidiar con esas heridas que nosotros tenemos. Amén. Hemos venido aquí heridas. Alguna vez escuché, no me gusta mucho, pero tiene mucho sentido. ¿No es cierto que la iglesia es como un hospital? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? En donde se atienden a todos los heridos que vienen acá y entonces hay que acostarlos en la cama y hay que darles esto y el otro. Y algunos heridos no se dejan, ni se levantan, ni se van, y luego vuelven más heridos todavía. Bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia. Y entonces, las mayores fuentes de estas heridas profundas en nuestro corazón y en nuestra mente provienen de varias partes, varias fuentes. Primero, los padres o los hermanos. Cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? O adolescentes, nuestros padres hicieron cosas en nuestra vida que dejaron heridas, que dejaron marcas en nuestro corazón y que muchas veces esas heridas quedan abiertas por años y años y años, y el hijo se acuerda de lo que hizo su papá con él o lo que hizo su mamá con él, ¿verdad? Y que ahí está todavía esa herida. Cuando llegamos al Señor, llegamos con todas esas heridas de cosas que han hecho nuestros padres, cosas que han dicho nuestros padres. Yo tenía muchas heridas, yo les he contado, ¿verdad? Por las cosas que mi papá me decía. Yo soy el primer hijo y él dijo muchas cosas de mí, ¿verdad? Siempre me comparó con mis hermanos, siempre me decía cosas y todo eso dejó muchas heridas en mí. Cuando yo me casé con Susi, yo tenía vergüenza de muchas cosas de mi cuerpo, ¿verdad? Porque mi papá trataba con eso. Yo tenía esas heridas y cuando yo me casé con ella, yo tenía vergüenza. Ella me dijo, pero no seas bobo, por eso mismo me enamoré de ti, dice, por esos ojos de Volkswagen que decía tu papá que tenías, y eso, me encantan esos ojos. Bueno, no sé si hasta ahora le gustan, pero eso era lo que me decía. Vamos de Ferrari. Entonces, todas son heridas, ¿verdad? Que los padres, los hermanos, la familia en ese tiempo, un tío, un sobrino, que dejan heridas profundas en el alma, en el corazón de las personas, de los niños, de los adolescentes. La segunda es la relación de pareja, y esto es una de las cosas posiblemente que más herida deja en el alma y en el corazón, ¿no es cierto? Cuando una esposa le dice al esposo cosas que nunca se le deben decir a un hombre. Y muchas veces las mujeres no entienden esto, ¿verdad? Pero mucho peor los hombres, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros le decimos cosas a una mujer que para nosotros no significa nada, pero para ella es demasiado fuerte. Hay cosas que nunca, hermanos, esposos, yo ya voy a cumplir 42 años de casado, o sea que tengo poquito de autoridad para decirles esto a ustedes, ¿no es cierto? Hay cosas que nunca un esposo debe decirle a una esposa, porque dejan heridas tan profundas en su corazón, que muchas veces esas van con esas heridas hasta la tumba, aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto? Una viejita ahí que está muriéndose y dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste cuando yo tenía 25 años? Heridas muy profundas, la relación de pareja, ¿no es cierto? La otra es la iglesia, y eso es muy triste, porque no debería ser así, pero mucha gente es herida en las iglesias, por lo que los pastores dicen, por lo que los pastores hacen, por las actitudes de los hermanos, ¿verdad? Por todo lo que sucede dentro de la iglesia que deja heridas, que dejan marcas, que dejan resentimientos, y que no solamente se alejan de esa iglesia, se alejan de cualquier iglesia. Ustedes conocen gente, hermanos, que salieron de una iglesia y que ya no quieren saber más de ninguna iglesia. ¿Conocen a alguien, no? Y no solo eso, se alejan del Señor también, porque el no ir a una iglesia poco a poco los va alejando del Señor. Cuando alguien sale resentido de esta iglesia, una de las cosas que siempre hemos hecho con Susi, ¿verdad? Bueno, no vengas aquí, pero anda a otra iglesia,
anda a otra iglesia. Mira, aquí al lado hay una iglesia buenísima, que pastor muy chévere. Pero anda a una iglesia, no deje de ir. Pero cuando se alejan de la iglesia, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo veo el culto, el servicio en la TV el domingo, ahí, ¿verdad? O por el internet. No es lo mismo, no es lo mismo. El Señor dice, no dejen de congregarse. Y esto no es congregarse. Esto no es congregarse, hermanos. ¿Verdad? Congregarse es estar aquí. Y entonces, dice el Señor, ¿verdad? Que es importante. Y la otra fuente, posiblemente usted me va a decir, eso no es verdad, pero no estoy diciéndolo yo, lo dice la palabra del Señor, es Dios quien hace heridas. Y esto es difícil de entender, ¿no es cierto? Job dice, Job 5:18, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y cuando Dios hace heridas, son heridas diferentes a las que nos hacen la gente. Son heridas en un proceso de enseñanza, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de santidad que el Señor quiere en nuestra vida, y que Él muchas veces hace eso. Eso fue lo que hizo con Job. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo hirió desde, ¿dónde dice? Ayúdenme un poquito. Desde su cabeza hasta los pies. Todo era una llaga, Job, en ese tiempo, ¿no es cierto? Y entonces dice, el caso de Pablo, por ejemplo, ustedes ahí en 2 Corintios 11 encuentran el currículum de Pablo. Y no era como el currículum de hoy día, que uno quiere presentar lo mejor de uno, ¿no es cierto? Cuando si a mí me fueran a contratar de pastor en una iglesia, estoy suponiendo nada más, ¿no es cierto? Entonces uno presenta allí que, wow, mira, que yo estudié en el no sé cuánto, y que yo hice esto, hice lo otro, y uno trata de presentar lo mejor. El currículum de Pablo es todo lo contrario, ¿no es cierto? Él dice, mire, todos los sufrimientos que yo he tenido, estuve en cárceles, estuve en naufragios, fui azotado, fui flagelado con varas, fui apedreado, todas esas cosas. Y dice, y todo eso dejó heridas en él, no en su alma, en su cuerpo. Amén. Y miren lo que le dice él a los Gálatas. Le dice, por lo demás, hermanos, les pido que no me causen más sufrimiento, ¿no es cierto? Es decir, él podría decir, como nosotros en este tiempo, ¿no es cierto? No me molesten más, por decirlo suavecito, ¿no es cierto? No me molesten más. Dice, porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Esas son las cicatrices que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios, hermanos, Él no nos buscó a nosotros para que ganemos medallas o reconocimientos aquí en este mundo. Cuando tú eres reconocido en este mundo, cuando tú tienes medallas en este mundo, ¿no es cierto? Cuando te ponen en un altar y te dicen, wow, llegó el predicador tal, o llegó el profeta, o llegó el no sé qué. Y aquí, gloria a Dios, aleluya, y toda la gente está contenta y toda la gente está feliz. Hermanos, una alarma por allí, ¿no es cierto? Porque Dios no te mandó, Dios no te llama, Dios no nos ha llamado a nosotros para ser reconocidos en el mundo, para ganar medallas en el mundo, para ganar premios de la gente, ¿no es cierto? Amén. Y cuando eso ocurre, alerta, alerta, ¿sí? Dios nos llamó, así como a Pablo, ¿no es cierto?, para tener cicatrices en este mundo. Eso no nos gusta mucho, ¿no es cierto? Porque lo que siempre nos han dicho es que si yo me convierto, mi vida va a ser color de rosas, y si sirvo al Señor, wow, vas a ser reconocido, mira, el pastor tal, o el apóstol, o el predicador, ¿no es cierto? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Miren la vida de todos los siervos de Dios en la Biblia. ¿Cuál de ellos tuvo reconocimiento del mundo, hermanos? ¿Cuál de ellos? Menciónenme uno. Jeremías, Isaías, Daniel, el mismo Señor Jesús.
Pablo, ¿cuál de ellos? ¿Saben en dónde está nuestro reconocimiento? Allá en el cielo. Allá en el cielo es donde el Señor nos va a dar la corona, las medallas, lo que sea, los premios, ¿verdad? Allá, no aquí, no aquí. La Biblia nos muestra el sufrimiento de todos estos hombres que sirvieron al Señor, ¿verdad? Y lo más tremendo de todo es que el mismo Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue herido, Él tenía heridas, y cuando llegó resucitado, donde sus discípulos, Él les mostró sus manos y les dijo: miren, aquí está la herida, ¿quieres meter tu dedo aquí? ¿Quieres meter tu dedo acá? Aquí está la herida. Pero eran unas heridas con propósito, igual que Pablo, heridas para salvación, no heridas que quedan allí porque mi papá me insultó, porque mi esposa me dijo algo que no debía decirme. Entonces, tener heridas, hermanos, no es un problema. Todos tenemos heridas y todos seguimos siendo heridos cada día, ¿no es cierto? Yo a cada rato tengo que pedirle perdón a Susi porque digo cosas o hago cosas que a ella la hieren. Es que somos tan diferentes, hombre, mujer, ¿no es cierto? La forma de ser de ella, la forma de ser mía. Y a veces una palabra, una actitud, y entonces hay que ir y decir: perdóname, mi amor, perdóname. Y una vez escuché algo tan bonito que dice que los hombres lo que deben decir es: cualquier cosa que sea, mi amor. Cuando ya la vean así con la cara, que no es la cara de ella, cualquier cosa que sea, por favor, perdóname, ¿verdad? Cualquier cosa, no sé qué fue lo que hice, pero por favor, perdóname. Porque esas cositas van dejando heridas allí, y si no se solucionan, ¿verdad? Allí quedan. Entonces, el problema de esto no es que tengamos heridas, sino que estas heridas sigan abiertas y que no sean sanadas. El problema no es tener heridas, siempre van a haber heridas, siempre van a haber heridas que hemos tenido en el pasado, van a seguir habiendo heridas hoy en día cuando estamos en una relación de iglesia, ¿verdad? Todos los días, porque alguien vino, alguien lo vio mal, alguien no lo saludó, porque lo que dijo el pastor ahí no me gustó, porque cualquier cosa, y todo eso deja heridas. Lo importante no es que no tengas heridas, siempre van a haber heridas. Lo importante es que esas heridas sean sanadas, porque si esas heridas no son sanadas, te afectan. Pero el problema es que somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Tú y tu esposa son una sola carne. Tú y tu familia es tu iglesia, tu primera iglesia, ¿verdad? Más importante que cualquier otra cosa, más importante que esta iglesia. Tu familia es tu iglesia. Tú eres el sacerdote. La mujer es... ¿Qué es la mujer no, yo sé qué es. La profeta. La sacerdotisa también. Porque es para eso que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Somos una sola carne. Los dos son sacerdotes. Y entonces te afecta no solamente a ti, sino a todo el cuerpo. Recuerden la ilustración que hicimos de las heridas en el cuerpo. Cuando tú te cortas aquí, no es: la mano está sufriendo. No, la mano no está sufriendo. Está sufriendo todo el cuerpo. Te duele la cabeza, te duele el corazón, te duele todo. No puedes dormir por esa herida que te hiciste en la mano. No es la mano, es el cuerpo. Es todo el cuerpo, ¿verdad? Y entonces una herida afecta primero a la relación de la persona, a uno, le afecta a uno, a la relación con Dios. ¿Por qué muchas veces te cuesta tanto orar? Y hermanos, aquí yo espero que no se enojen conmigo, gracias a Dios estoy invitado nada más, así, después no, si no quieren no me vuelven a invitar. Pero por favor, no se enojen conmigo, tómenlo de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no quieres orar muchas veces? ¿Por qué no quieres leer la Biblia muchas veces? ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué a veces le han escuchado decir a su esposo o a su esposa o a sus hijos: no, es que hoy no quiero ir a la iglesia, no me siento bien?
estoy cansado, déjame descansar, anda tú, toma la llave del carro y toma $20 para que te comas algo por él. Afecta la relación con Dios, esas heridas no sanadas, esas heridas que van ahí en el corazón y se van infectando y se van haciendo más grandes y más grandes cada vez, cuando no son sanadas. Isaías 1:6 dice: oh pueblo mío, ¿no has recibido suficiente castigo? ¿Por qué obligarme a azotarlos una y otra vez? ¿Es su intención ser rebeldes toda la vida? De la cabeza a los pies están enfermos, débiles, desfallecidos, cubiertos de magulladuras, verdugones y heridas infectadas, sin ungir ni vendar. Heridas que están siendo infectadas y que poco a poco van afectando, porque esa persona que no vino el domingo a la iglesia porque estaba resentido con el pastor, poco a poco se va alejando, poco a poco llega un día que ya no volvió más. ¿Y qué pasó? Y nos hemos preguntado muchas veces eso, ¿verdad? Y son esas cosas, son heridas abiertas allí que nunca fueron sanadas, heridas que venían de antes o heridas que se hicieron aquí. Segundo, afecta a la iglesia y especialmente a la primera iglesia, que es el hogar, ¿no es cierto? En Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo hace una lista de los problemas que personas heridas en su corazón y en su mente ocasionan en las iglesias. Heridas que están abiertas, heridas que se están infectando o que están ya infectadas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, amarguras, resentimientos. Hermanas, ¿conocen alguna persona amargada? No lo digan, no levanten la mano. O hermanos, esposos, ¿verdad? ¿Conocen alguna esposa amargada? Resentida, dolida, ¿verdad? O algún hermano en la iglesia. Nosotros aquí hemos visto muchos, perdón que le diga, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Algunos se han ido porque algún día yo entré por allí y estaba pensando en el mensaje, estaba pensando, no veía ninguna parte, y él me dijo: hola pastor, y yo no lo saludé, y se fueron de la iglesia, ¿verdad? Y afecta. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese es el problema, que esa herida abierta, esa herida que se está infectando, ¿no es cierto?, comienza a contaminar al resto del cuerpo. Y es lo que habíamos dicho alguna vez, ¿no es cierto? Luego tienen que amputar. Yo tengo esa experiencia, ¿cierto?, con mi abuelo. Una experiencia tremenda. Mi abuelo era un hombre terrible. Mi papá, las historias que nos cuenta del abuelo, es que no podemos creer todo lo que el abuelo hizo. Las cosas tan terribles que él hizo, ¿no es cierto? Y entonces, así tengo agüita aquí. Gracias, hermano. Que me ibas a traer, pero gracias. Pero, y al abuelo le salió un granito en la planta del pie. Un granito chiquito. Se le infectó. Se le hizo gangrena. Y él era de esos abuelos antiguos que no creían en la medicina, que no creían en los doctores, que no creían en el hospital, no creían en no, ya se me va a sanar. Y nosotros ya vivíamos en Ecuador para ese tiempo, ¿no es cierto? Se le infectó. Lo llevaron al hospital, le dio gangrena, le tuvieron que amputar el pie. Luego, la gangrena le siguió subiendo por la pierna, le amputaron la pierna. Le pasó a la otra, luego se le convirtió, ya no era solo gangrena, ya era cáncer. Tuvieron que amputarle la otra pierna. Bueno, es una historia muy triste, ¿no es cierto? Pero como dice la Biblia, perdón que lo diga así de esta manera, pero eso muchas veces lo que ocurre. Gracias a Dios mi abuelo fue salvo,
porque en sus últimos momentos él nunca quiso oírle a mi papá. Él le decía, ay, déjate esa. Bueno, perdón la palabra, no la voy a decir porque sé que hay grosería en otros países, ¿verdad? Pero así le decía a mi papá, le decía, déjate esas cosas. Nunca lo quiso oír, pero en sus últimos momentos en la cama del hospital se convirtió. Y creemos que él está allá en el cielo esperándonos. Pero eso de su cuerpo ya fue imposible que el Señor hiciera un milagro con él, ¿verdad? Y le llegó hasta la cabeza. El cáncer le empezó así en las piernas y le terminó en la cabeza. Lo último que yo recuerdo de él era que los ojitos se le torcieron así y el doctor dijo, es el cáncer que ya está en el cerebro, y comenzó a hacer cosas ahí. Y así murió, ¿verdad? Y que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados, ¿verdad? Yo creo que como pastores, yo he escuchado, yo no tengo mucha experiencia, pastor aquí en Toronto, ¿verdad? Pero el pastor Felipe conoce iglesias, conoce todo, y las cosas tan terribles que han pasado en la iglesia, por una persona se resintió con el pastor, por un diácono, por un presidente de la junta o alguien por allí, se resintió y comenzó a hacer un trabajo con los demás. Y llegó un momento en que hubo una batalla campal y la iglesia se destruyó, ¿sí? Que por una raíz de amargura muchos sean contaminados, una herida que no ha sido sanada. Y luego la tercera cosa que eso afecta al llamado de una persona. Salmo 38 del 4 al 5 dice, mis culpas me abruman. Son una carga demasiado pesada de llevar. Mis heridas se han infectado y apestan a causa de mi necedad. Mis días están llenos de angustia. Estoy ardiendo en fiebre y todo mi cuerpo está enfermo. Estoy agotado y agobiado y mi corazón gime desesperado. Eso dice el Salmo 38. Afecta al llamado. Y miren esto, hermanos. Todos nosotros, todo cristiano tiene un llamado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo cristiano tiene un llamado. Y el llamado de cada uno es diferente. Porque cuando pensamos en llamado, yo pastor, no, yo pastor nunca. ¿No es cierto? Todos tenemos un llamado, todos. Un llamado para alguna área en el ministerio. Todos tenemos un llamado. Pero el llamado máximo, el llamado principal de todo cristiano, por el cual Dios nos llamó, por el cual Dios nos salvó, por el cual Dios nos tiene todavía aquí en este mundo, ¿verdad? ¿Cuál es? Ustedes lo saben. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Ese es el llamado máximo que nosotros como cristianos tenemos. No importa si eres un recién convertido, no importa si tienes años de ser cristiano, no importa si eres pastor o no eres pastor, cualquier cosa que sea, si eres cristiano, ese es tu llamado. Predicar el evangelio en todo el mundo, ir a toda criatura, a ser discípulos. Entonces, hermanos, aquí esta es la parte clave de este mensaje. Muchas veces yo me he preguntado, ¿no es cierto?, como pastor de esta iglesia, ¿por qué una de las áreas débiles? Ustedes saben, todas las iglesias tienen áreas débiles, ¿verdad, pastores? Algunas son fuertísimas en esto, pero son débiles por acá, ¿no es cierto? Una de nuestras áreas débiles, una de ellas, ha sido el evangelismo. Y entonces yo digo, la pregunta siempre ha sido ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y podríamos encontrar algunas respuestas, ¿verdad? Siempre hemos tratado de encontrar alguna respuesta y decir, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos trabajan mucho y no tienen tiempo para evangelizar. Puede ser una, ¿verdad? La otra puede ser, no están capacitados para evangelizar, ¿verdad? La otra puede ser, tienen miedo de evangelizar. Pueden ser varias respuestas, ¿sí?
Pero miren, hermanos, estuve en un retiro en estos días y le estaba preguntando eso justamente al Señor. Y la respuesta que yo encontré de parte de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y yo quisiera que ustedes se hicieran esta pregunta hoy en día, ¿verdad? Y las escribí aquí para no olvidarlas. ¿Hace cuánto tiempo que no le compartes el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio a alguien? Solamente ponte ahí la mano en el corazón, ¿no es cierto? Tú con Dios, yo no conmigo ni con nadie. ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas a una persona del mensaje de salvación? En tu trabajo, en tu vecindario, por el WhatsApp, por el Facebook. ¿Hace cuánto tiempo que no compartes el mensaje? ¿Hace cuánto tiempo que alguien no llega a los pies del Señor por tus palabras o por tu testimonio? Amén. Y el testimonio es más importante que las palabras, hermanos. Porque el vecino que está ahí al lado, ¿no es cierto? Él escucha, al menos en esos apartamentos que hay aquí en Canadá, que solo tiene una pared así como la nuestra aquí, que escuchamos allá todo el otro lado. Y ellos también a nosotros, ¿no es cierto? Ellos escuchan cómo tratas a tu esposa. Te ven entrar con la cara de amargado después de que vienes de la iglesia, que viniste peleando en el carro todo el tiempo con tu esposa, con tus hijos. Ellos están viendo. La palabra del Señor dice que tenemos una gran multitud de testigos. No están viendo a la gente de allá afuera, están viéndote a ti y a mí, porque saben que vas a una iglesia, porque saben que eres cristiano, entre comillas, ¿verdad? Y entonces están viéndote. Y ellos se dan cuenta. Pero cuando tu testimonio es bueno, cuando tú sales abrazadito de tu esposa y llegas ahí todo acaramelado de ella, cuando tus hijos están felices atrás tuyos, con una cara de alegría, de felicidad, cuando te ven así, los vecinos dicen: ¿qué será lo que tiene este hombre, esta mujer? Yo quiero ser como él. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces la gente dice: yo no quiero ser como este amargado. Yo no quiero ser como esta persona que dice que va a la iglesia, que lee la Biblia, que tiene un letrerito allí que dice cualquier cosa, pero su vida no demuestra realmente alegría, paz, tranquilidad, felicidad, amor con su esposa, amor con sus hijos. Y en estos casos siempre les he dicho: mejor que no sepan que somos cristianos, si es que esa es la forma de actuar, para no hacer daño. ¿Hace cuánto tiempo que alguien no llega a los pies del Señor? Y la tercera pregunta, hermanos: ¿hace cuánto tiempo que alguien no viene a la iglesia, a esta iglesia? Porque tú le hablaste al Señor y lo invitaste. Muchas veces les he dicho, ¿verdad? Lo único que podríamos hacer, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, es invitar a la persona. No le compartas si no te sientes capaz, si no tienes las palabras, si te dan miedo, si te dan nervios, cualquier cosa. Solo invítalo a la iglesia. Dile: mira, el hermano Iván va a preparar unas pupusas o unos frijolitos ahí de Nancy, ¿verdad? O algún plato de esos especiales que sabemos en nuestros países, un sancochito allí de Dianita. Mira, vente, vamos, te invito. Mucha gente vino acá a la iglesia por eso, hermanos, ¿verdad? Ágape ha hecho cosas, algunos de ustedes son resultado de lo que Ágape ha hecho. Solo invítalo a la iglesia. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermano? ¿Por qué? Y perdonen, aquí sí voy a decirles a ustedes: ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Ha habido familiares suyos, hermanos, que en este tiempo han muerto, en este tiempo de pandemia, y ustedes nunca les hablaron del Señor. Cada uno sabe.
amigos de ustedes, de trabajo, que han muerto y que nunca les hablaron del Señor. Yo no sé qué es lo que va a pasar cuando lleguemos allá y veamos que ese amigo nuestro que estuvo ahí al lado, ese familiar nuestro, le dicen abajo, ¿verdad? Y tú estás allí. No sé qué es lo que va a pasar. Bueno, la Biblia nos da algunas señales de qué es lo que va a pasar. Pero yo no quisiera estar en ese caso. Yo no sé ustedes, hermanos. Familiares suyos que todavía no son cristianos. Hijos, padres, tíos. ¿Y por qué? Y entonces, ahora que estuve allá, encontré esa respuesta y siento que es de parte del Señor. Un soldado herido no puede pelear. Y esto es una batalla. Esto de ir y hablar a la gente y arrebatar a todas esas almas del infierno es una batalla. Una batalla que la Biblia dice que es para valientes, para sanos, no para enfermos. Un soldado enfermo tiene que estar en la enfermería y tienen que estar tratándolo y cuidándolo y curando sus heridas y todas esas cosas. Que quiero salir a la batalla, ni lo dejan, ni él tiene ganas tampoco. Es lo que decía el Salmo, ¿verdad? Estoy angustiado, con fiebre, enfermo, agobiado, decía David. Y eso es lo que pasa. Y entonces esa puede ser una respuesta. Y esa puede ser la respuesta de parte de Dios en este día para cada uno de nosotros, hermanos. Esas heridas abiertas se han infectado. Esas heridas abiertas no te dejan funcionar. Y no solamente que te están afectando a ti, sino que están afectando al resto del cuerpo. Porque una herida infectada, una herida abierta que nunca ha sido sanada, afecta al resto del cuerpo. Y entonces esta iglesia se ha convertido en una iglesia que no evangeliza. Hemos hecho eventos de evangelismo. ¿Hace cuánto tiempo que vemos las mismas caras aquí? ¿No hay alguien nuevo? ¿Verdad? El llamado que Dios quiere hacerte hoy en día son dos cosas, según lo que entendí de parte del Señor. La primera, sé sano. Permite que Dios, que el Señor cicatrice esa herida que tienes abierta y que no te deja funcionar, que no te deja trabajar. El Señor dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por su llaga. Hay una herida abierta todavía en ti, algo que tu padre hizo, o tu madre, o tu esposo, o tu ex esposo, o tu ex novio, cualquiera, lo que sea, tu ex pareja, o tu pareja de hoy en día, ¿verdad? O tu pastor, o los pastores aquí, que yo supongo que ya habrán dicho algunas cosas que a algunos no les gustó mucho, ¿verdad? Hay esa herida abierta todavía allí. El Señor quiere sanarla porque Él murió por esa herida y por su llaga, por las heridas de Él, nuestras heridas son sanadas. Déjale al Señor que te sane. Déjale al Señor que te sane. Yo veo muchas heridas abiertas todavía aquí en esta iglesia, en ustedes. Heridas que vienen del pasado. Y están allí. ¿Cuál es la clave? Ustedes lo saben, hermanos. Pedir perdón y perdonar. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en otras versiones dice, y sanarnos. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero este es el paso. Pedir perdón, perdonar. Yo tuve que perdonar a mi padre todo lo que él dijo, todas las maldiciones que él echó en mi vida, ya cuando él no estaba.
tuve oportunidad de ir donde él y en sus últimos días y decirle, papi, perdóname por esto. Y él me pidió perdón también a mí. Muchas heridas fueron sanadas, pero luego fueron apareciendo otras heridas. Y que yo he tenido que decirle, papito, allí donde tú estás, yo sé que no me puedes escuchar ahorita, pero perdóname, por favor, perdóname. Te pido perdón por haber estado herido, por haber estado amargado, por haber sufrido todo este tiempo, ¿verdad? Por esas heridas. Con mi esposa, con mis hijos. Tenido que hacerlo con algunos de ustedes, hermanos. Y el Señor trabaja y el Señor sana esa herida. Va a quedar una cicatriz allí, pero es que de eso se trata, hermanos. Que queden cicatrices, no heridas, abiertas, ¿verdad? Él dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Salmo 103. El que sana todas tus dolencias. Dejar que el Señor te sane. ¿Cómo sabes cuando una herida está cicatrizada? ¿Cómo se sabe, hermanos? Hablando físicamente, ¿no? Cuando ya no duele. ¿Amén? Porque cuando la herida está abierta, duele. Y uno no puede ni dormir y hay que tomarse cositas allí para evitar el dolor. ¿Sí? Pero cuando una herida está cicatrizada, yo me toco por aquí, el otro día me di un golpe ahí con la pared porque quería hacer algo y no me di cuenta ahí en el basement de la casa y me golpeé aquí bien feo. Me dolió un poco, pero ese rato, pero ya no me duele, ya no me duele. Yo me toco y ahí está cerrada, no me duele y no tiene ningún problema, ¿no? Que creo que quedé un poquito más loco que antes, pero ningún problema. Tú sabes que una herida está cicatrizada cuando ya no te duele. Cuando esa palabra que dijo tu esposo, tu esposa, o el pastor, o cualquier hermano, o cualquier persona que haya sido, ya no te duele. La recuerdas, la herida está cicatrizada, la cicatriz está allí. Es inevitable, la cicatriz está. Pero ya no te duele. Y lo recuerdas, y yo recuerdo las cosas que mi papá me decía de broma, hoy en día, ¿verdad? Que mis ojos de Volkswagen y que mi trompa de negro y todo eso, yo lo recuerdo con cariño, con amor, me río de todas esas cosas. Y Susi me ayuda porque ella dice, esta trompa de negro fue la que me gustó a mí también. Y entonces, pero es eso, ya la herida no te duele, está cicatrizada, ya no duele más. Y la otra cosa, hermanos, ayudar a sanar. Miren, en esto que investigué, ¿no es cierto?, de cómo se sana una herida, es increíble. Yo creo que las que han estudiado un poquito medicina, yo sé, las niñas están estudiando ya, van a estudiar medicina, no sé, Amalia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una herida en el cuerpo? Todo el sistema inmunitario, fíjense ustedes, qué increíble. Todo el sistema inmunitario se concentra en esa herida. Todo el cuerpo trabaja para sanar esa herida. Todos los glóbulos blancos van allí, no sé qué, bueno, yo no soy médico, pero las hormonas, todo, no sé, el oxígeno, ¿no es cierto? Todo se concentra ahí en esa herida para sanarla, porque duele, porque todo el cuerpo está afectado, está allí para sanar esa herida, para ayudarle a esa herida a sanar, a cerrarse y que ya no moleste más, ¿verdad? Pero hermanos, tristemente, y eso me duele mucho a mí, ver cómo en las iglesias y cómo en esta iglesia y en muchas otras iglesias, ¿no es cierto? Yo escuché una frase un día que me hizo llorar, yo creo que los pastores la han escuchado alguna vez. La iglesia es el único ejército en el mundo en donde los soldados se matan mutuamente. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Yo la escuché, me dolió mucho, porque es verdad. Porque cuando un hermano está caído, cuando un hermano está herido, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de ayudarle, en lugar de levantarlo, en lugar de ir allí como esos glóbulos blancos y decirle, ¿qué necesitas? Por favor, vuelve, regresa, mira, acuérdate de ese primer amor. No quise hacerte daño, esta persona no quiere, vamos a hablar con él, vamos a hacer esto.
¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Darle palo para acabar de hundirlo, para acabar de matarlo, criticarlo, deshonrarlo. En ningún otro ejército vemos eso. Cuando un soldado es herido, lo llevan a la enfermería y lo cuidan para que vuelva a salir a la batalla. Jeremías 17:14 dice: sáname, Señor, y seré sanado. Y hermanos, yo dije: Roberto, por favor, yo les pido hoy día, en el nombre del Señor, que cada uno de ustedes ponga su corazón delante de Dios. Y que, como les dije antes, yo veo que hay heridas todavía abiertas en ustedes. Heridas que han sido causadas aquí en la iglesia, heridas que han sido causadas en su familia, en otras partes. Y esa herida está abierta y no te deja trabajar. No te deja cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. ¿Sí? Hermanos, yo no sé si ustedes han estado viendo las noticias en este último tiempo, todo lo que está pasando aquí en Canadá, ¿verdad? Y hoy día es difícil decir estas cosas porque yo sé que estamos grabando, ¿cierto? Y si uno dice este tipo de cosas, hay el peligro de que llegue la policía a la casa de uno y le diga: tú dijiste esto, que esto es contra la ley, porque hoy día decir estas cosas es contra la ley. No la ley de Dios, la ley de Canadá. Y todo lo que está pasando allá afuera con los niños. Primero de junio izaron una bandera ahí en las escuelas, ¿sí? Y eso es el inicio nada más. A los que tienen hijos aquí, los que tienen nietos, por favor, ¿verdad? Están adoctrinando a los niños. Ya han sacado una ley, lo leí ayer, de que ya ni siquiera requieren la autorización de los padres, el consentimiento, le llaman, de los padres, para introducir unos booklets que han hecho respecto al género, ¿cierto? Como le llaman. Y están adoctrinando a nuestros niños, están adoctrinando a nuestros jóvenes. Y yo me pregunto, yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacer, ¿no? ¿Dónde está la iglesia en este tiempo? ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? ¿Verdad? Hay por ahí un muchachito que se llama Josh, que él se levantó en una escuela, ¿verdad? Una secundaria, y dijo: solo hay dos géneros, y por eso vino la policía y lo metió a la cárcel. Luego estuvo repartiendo Biblias ahí en un parque y llegó la policía y lo metió a la cárcel. ¿Y saben este muchachito de qué iglesia es? Es católico. Es católico. Y nosotros, hermanos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Yo no digo que nos levantemos en contra, hablar en contra de todo eso que está ocurriendo, en contra de todo lo que está pasando, pero sí digo que necesitamos hablar del mensaje de salvación a la gente, para que la gente conozca, para que la gente se convierta y se arrepienta. Pero si están heridos, si estamos heridos, eso no es posible. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque la amargura, el dolor, esa infección no te va a dejar hacerlo. Y este es el día, hermanos. El Señor quiere que tú pongas tu corazón delante de Él y le preguntes: Señor, escudriñame. Mira si hay alguna herida todavía en mí que está supurando, que está infectándose, que ha estado infectada por mucho tiempo y que ha estado infectando también a mi familia, que ha estado infectando a la iglesia. Y por eso no lo estoy haciendo, por eso no estoy trabajando. Vamos a orar, quería que cantemos.